buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio González y soy el presidente del grupo GEICO, y para mí es un honor presentaros al resto de ponentes de este webinar, que es el primer webinar que organiza el grupo GEICO, y en este caso para abordar cuál es el tratamiento o tener una jornada de debate sobre cuál puede ser el tratamiento de pacientes con cáncer ginecológico durante esta pandemia de COVID-19. Como decía, para mí es un tremendo honor pues, presentaros a María Jesús Rubio, que es secretaria del grupo GEICO y que es oncólogo que trabaja en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y al doctor Andrés Redondo, que también es oncólogo médico y que es el secretario del grupo GEICO y que trabaja en el Hospital La Paz, sin duda uno de los hospitales que más ha sufrido el pico de la pandemia, ¿no? Bueno, el programa que tenemos por delante son 3 temas. En un primer tema vamos a revisar, que lo haré yo, temas un poco generales de organización, durante este periodo de pandemia, lo que hemos vivido y lo que probablemente se nos avecina. Luego Andrés Redondo nos dará algunos consejos o reflexiones de cómo manejar el cáncer de ovario durante este periodo, y terminará María Jesús Rubio con también una revisión con recomendaciones de cómo manejar el cáncer de endometrio y el cáncer de cérvix. Hemos pensado que vamos a hacer todas las presentaciones una detrás de cada otra y si no os importa, las preguntas que tengáis las enviáis al correo electrónico de Secretaría de GEICO, que probablemente estaréis viendo en algún sitio de la pantalla. Las preguntas las va a ir recogiendo Carmen Márquez, la directora del grupo, y luego cuando terminemos las presentaciones, en la fase de discusión o la fase de diálogo, porque realmente va a ser un diálogo, pues ella las irá leyendo y las irá un poco estructurando. Y cuando ya se acaben las preguntas, pues terminaremos, ¿no? Entonces, pues nada, de nuevo daros la bienvenida, agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla, desearos que estéis realmente seguros, como se dice, con salud, que la familia también esté bien, y sin más ya creo que podemos empezar. Bueno, comparto mi pantalla y, como decía, el tema primero que vamos a tratar es cómo puede ser o cómo es la organización asistencial durante la época de COVID, ¿no? Entonces me gustaría empezar haciendo una pequeña resumen de cuál ha sido la historia de esta pandemia, ¿no? Que yo creo que puede ser también muy ilustrativa de lo que ha pasado y de lo que nos ocurre, ¿no? A ver si funciona. Sí. Entonces, todo esto empieza el 21 de diciembre del 2019, que China informa a la OMS de que han descrito 27 casos de neumonía, de una neumonía típica en Wuhan, y pocos días después, el 9 de enero, se reporta la primera muerte en China. Al día siguiente se identifica que la muerte y esta neumonía está causada por un coronavirus diferente al que habían tenido años atrás, que denominan SARS-CoV-2. El primer caso en Europa ocurre el 24 de enero del 2020, ocurren en París y en Burdeos. O sea, los 2 primeros casos se detectan en Francia, y el primer caso del que hay constancia en España es el día 31 de enero de este año, del 2020. Y pocos días después se produce la primera muerte, que no coincide en el mismo paciente. El día 11 de marzo, la OMS califica el COVID-19 como una pandemia mundial, y 3 días después España declara el estado de alarma, y prácticamente desde el día a los 2 días estamos en un estado de confinamiento, ¿no? Cuando uno ve la velocidad a la que esto va, cuando lo pone uno en perspectiva, porque esto parece que ya han pasado mucho tiempo, pero realmente ha pasado poco tiempo desde el primer caso en España a la situación en la que estamos ahora,
Claro, todo esto tiene una explicación. La explicación es que el coronavirus tiene una contagiosidad muy alta, de lo que se llama el R0, que es el número de gente a la que uno puede contagiar, es 3. Si uno calcula, si yo tuviera el coronavirus y contactara con 3 personas que tuvieran coronavirus y estos a su vez, cada uno con 3, cuando ha pasado 10 veces, se han infectado 75.000 personas, ¿no? Afortunadamente la mayoría de los casos son asintomáticos o con enfermedad o con síntomas leves, pero como bien sabéis, un 20% pueden ser severos y un 10% son mortales, ¿no? Y esto explica por qué en solo unas pocas semanas, el 18 de abril, en España, y estos son datos del sábado, que es cuando preparé la charla, hay ya más de 200.000 infectados y más de 21 muertos. Conocidos, tanto una como otra, especialmente infectados, porque realmente si un porcentaje de la población lo pasa asintomático con síntomas leves que no se le ha hecho una determinación, es posible que el número de infectados sea al menos el doble, ¿no? Esto nos da una pequeña idea de dónde venimos, ¿no? A nadie se le escapa que la primera medida o la medida más importante que ha tomado nuestro país, como otros países, fue la del confinamiento, para intentar reducir este pico que lo que hizo fue desbordar la capacidad de nuestro sistema de salud, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, hablando de gestión, yo creo que hay una fase aguda que yo creo que afortunadamente ya la estamos pasando, ya la hemos pasado, que fue la gestión que hemos tenido que hacer las semanas pasadas, ¿no? Digo que creo que afortunadamente la hemos pasado, la estamos pasando, porque si uno mira la cifra, cómo están evolucionando los casos, ¿no? En la gráfica de la izquierda o los fallecidos, y de nuevo son datos del sábado, pues ya vemos que parece que empieza a caer esta curva, ¿no? Empieza a caer esta curva. ¿Qué ocurrió durante el pico de máxima incidencia de COVID-19, al menos en las comunidades que han estado más afectadas, como puede ser la Comunidad de Madrid o como puede ser la comunidad catalana, ¿no? Cataluña? Bueno, esto es una foto, como veis, de IFEMA. Y imaginaros la situación que se tuvo que vivir en la Comunidad de Madrid para habilitar un centro de congresos y convertirlo en un hospital, ¿no? Pues a nadie se le escapa lo que ocurrió, pero a modo de resumen, tuvimos una reducción de los recursos humanos. Los oncólogos y las enfermeras de oncología de muchos hospitales pasaron al equipo de contención del COVID. Tuvimos oncólogos y enfermeras infectados que se tuvieron que quedar en casa, y algunos departamentos, por ejemplo el mío, tomamos la decisión de enviar a casa a algunos profesionales para que estuvieran de alguna manera protegidos de una posible infección, porque al principio era un tsunami que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Yo en un momento pensé, aquí nos infectábamos todos y alguien tiene que venir a echar el cerrojo, porque es que y mandamos a algún profesional a estar en casa haciendo teletrabajo, ¿no? Y luego una reducción de recursos asistenciales que también ha impactado claramente en la oncología. En un momento determinado en la Comunidad de Madrid prácticamente no hubo quirófanos porque no había UCIs. Y no había UCIs porque no había suficientes ventiladores para todos los pacientes con neumonía que se ponían malos, ¿no? Se redujo también de forma significativa las camas de hospitalización para pacientes que fueran no COVID, y también se limitaron las pruebas diagnósticas, endoscopias, TACs, procedimientos, todo se redujo de forma drástica, ¿no? Con lo cual, en esta primera fase, digamos, de pico, fase aguda, los objetivos que nos planteamos asistenciales o de organización asistencial fue, lo primero, minimizar las visitas al hospital de nuestros pacientes, proteger a los pacientes y a los sanitarios del contagio, y empezamos a establecer prioridades de atención. Yo creo que esto lo hicimos de forma intuitiva, todo, de forma más o menos estructurada en diferentes hospitales, generarían protocolos, y luego ya de una forma un poco más genérica, la SEOM, como sabéis, nos pidió a los grupos cooperativos que enviáramos alguna especie de recomendación
de tratamiento del cáncer ginecológico en esta época, y hicimos un documento que se publicó y que vamos a actualizar a continuación de este webinar, y nos pareció que también este webinar era una oportunidad de poner en común pues, lo que habíamos pasado este tiempo y sobre todo también cómo organizarnos de cara al futuro, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista organizativo lo que es crítico es evitar el contagio, ¿no? Todo lo que son medidas de protección, tanto en pacientes como en sanitarios, ¿no? El tema de las manos es crítico. Una cuestión que yo estoy empezando a ver es que los pacientes vienen ya mayoritariamente con guantes, pero a veces me da un poco de miedo que tengan una falsa seguridad de protección, porque en el fondo el guante, si no se limpia, también es una vía de contagio del coronavirus, ¿no? Por lo cual yo a los pacientes les digo, oye, que aunque lleves guantes, te tienes que limpiar las manos, ¿no? El tema de las mascarillas, yo creo que esto también lo hemos ido descubriendo, y por lo menos ahora mismo en mi hospital se le pone mascarilla a todos los pacientes y todos los médicos llevamos mascarillas. Esto probablemente sea una de las medidas más eficaces de protección de las que podemos contar. Y luego el mantener distancia de seguridad. Y esto quizás a la gente le está costando un poco más interiorizarlo, pero el mantener una distancia de al menos 1 metro y pico con los compañeros, con los pacientes y con todo el mundo, yo creo que también es esencial. Estas 3 medidas pueden mitigar de forma muy significativa el contagio, ¿no? Luego, una de las medidas que pusimos en marcha en muchos hospitales y en muchos departamentos fue intentar generar un circuito libre de COVID para oncología, ¿no? Y en este sentido, eh, hicimos como 2 tipos de actuaciones, una para pacientes y otra para sanitarios. Para pacientes lo que hicimos fue empezar a poner en marcha unos sistemas de triaje, de triaje creo que se dice también en español, que consistía básicamente en un cuestionario que se le preguntaba al paciente pues, si tenía tos, fiebre, disnea, anosmia o pérdida del gusto, diarrea, o si habían tenido en su entorno muy cercano a algún paciente afectado. Otra cosa que empezamos a hacer y que estamos haciendo es medir la temperatura a la entrada del hospital a todos los pacientes y pedirles que vengan solos o, como mucho, con un acompañante. Lo que hemos hecho es llamar a los pacientes, si estamos haciendo es llamar a los pacientes el día anterior para pasarle este test. No obstante, a la entrada del hospital se les vuelve a preguntar y se les toma la temperatura, e incluso cuando llegan al departamento, porque hemos tenido pacientes durante esta fase que se les llamó el día anterior, que pasaron por la puerta del hospital, que dijeron que estaban estupendos, y cuando llegaron dijeron, no, yo es que tengo tos, pero quería que ustedes me vieran. Y dije, bueno, pues ya que está aquí, le veremos. ¿Cómo hemos actuado o cómo estamos actuando? Si detectamos que el paciente tiene síntomas leves o está sintomático, pero tiene un familiar positivo reciente, les hemos recomendado que no vengan y que esperen en casa a que se pasen esos síntomas o que hagan la cuarentena que se ha recomendado de unos 14 días, ¿no? En pacientes que tenían síntomas moderados o severos, o en pacientes que de pronto se han presentado en el hospital y hemos detectado que posiblemente tenían COVID, son pacientes que hemos pasado a lo que llamamos el circuito COVID, ¿no? Que en nuestro hospital, por ejemplo, era ponerle al paciente, ahora ya vienen todos con mascarilla desde la puerta, pero en ese momento se le ponía una mascarilla y guantes al paciente y se le enviaba directamente a urgencias. Me imagino que cada hospital habrá generado su propio circuito, pero el mensaje es que había que tener un circuito o intentar tener oncología en un circuito libre, ¿no? Con respecto a los médicos y enfermeras, una de las cosas que yo pedí y mucha gente hemos pedido es que los sanitarios que estén en el circuito COVID o que estuvieran tratando pacientes, que durante un periodo no vengan al departamento, como si fueran médicos de otro departamento. Empezamos a poder testar a los médicos de forma más o menos masiva, pero al principio lo recomendábamos. Y una de las cosas que también hemos puesto en marcha es no salir del departamento. Todas las gestiones las hacemos por teléfono, por mail o por lo que haga falta, ¿no? Y también vestir el pijama del hospital y cambiarlo cada día. Yo creo que también ha sido otra de las medidas importantes que hemos tomado. Esto
aplica durante toda la pandemia, y lo que hemos hecho han sido seguir las indicaciones de cada centro en cada momento, pero básicamente cuando alguno de los sanitarios se contagiaba y se confirmaba que era COVID positivo, pues se le ha mandado a su casa en aislamiento en domicilio. Por lo menos en la mayoría de sitios lo hemos podido cumplir, aunque durante la fase pico incluso escucharíais noticias de que, bueno, pues si no tienes muchos síntomas, te pones la mascarilla y vas a trabajar, ¿no? Yo creo que afortunadamente la mayoría de la gente, al menos en oncología, fue sensata, y el que estaba positivo se quedó en casa hasta que se ha convertido en negativo, ¿no? Claro, desde el punto de vista de cómo hemos manejado la asistencia a los pacientes, pues tuvimos que tomar medidas extraordinarias o excepcionales, ¿no? Primero, priorizar pacientes nuevos o pacientes con recaídas sintomáticas o pacientes que necesitaban discusión de final de la vida, es decir, de no más tratamiento, de pasar a paliativos y cosas por el estilo, ¿no? Hemos tenido que retrasar tratamientos no curativos, o tratamientos que pueden aumentar la supervivencia libre de progresión, pero de forma discreta. Hemos tenido que posponer visitas o cancelar visitas e incluso exploraciones también de seguimiento, ¿no? Una de las cosas que hemos puesto en marcha y que creo que puede que venga para quedarse es todo el tema de videoconsultas y teleconsultas. Muchos pacientes que habían venido a hacerse las pruebas y que de pronto tenían la consulta con nosotros, les dijimos no vengan, que les llamamos y les damos los resultados, sobre todo cuando las pruebas están bien, ¿no? Y también incluso pacientes nuevos, pacientes que nosotros recibimos de segunda opinión y demás, estamos haciendo videoconsultas o teleconsultas de los pacientes, y bueno, la verdad es que la gente y nosotros nos hemos adaptado a esta situación y a esta realidad. Y lo dejo para el final, pero creo que es de las cosas más importantes que hay que hacer durante este periodo, que hemos hecho durante este periodo, hemos intentado es mantener los comités multidisciplinares por Zoom o por cualquier otro sistema, en una forma, por así decirlo, virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cada caso teníamos que tomar decisiones adecuadas a los recursos que tenía el hospital en ese momento. Y es cierto que los recursos del hospital, en todos los hospitales, iban variando de un día para otro prácticamente. Ya no digo de una semana para otra, digo de un día para otro. De pronto pues no te quedabas sin camas de UBI, se cancelaban las cirugías, etcétera, etcétera, ¿no? Otras cosas que hemos puesto o que se han puesto en marcha durante este periodo, pues procedimientos de endoscopia a la laparoscopia, porque son procedimientos en los que hay mucha probabilidad de diseminación del virus, se cancelaron. Todo tipo de procedimiento de biopsia guiado por imagen cogió por así decirlo, preferencia frente a procedimientos endoscópicos o biopsias quirúrgicas. Preferimos durante un periodo hacer PET-TAC en vez de estadificación quirúrgica, por ejemplo, en cáncer de cérvix. Y en cada paciente que estaba en tratamiento sistémico o tenía que empezar un tratamiento sistémico, evaluar muy bien el riesgo-beneficio antes de empezar el tratamiento sistémico, evitar esquemas que tuvieran muchas visitas al hospital, intentar probar o intentar recomendar esquemas orales con poca toxicidad, aunque esto en oncogine tiene sus limitaciones. Y quizás hemos tenido manga un poco más ancha para el uso de G, para evitar el GCSF, para evitar episodios de neutropenia febril, ¿no? Sobre todo en pacientes pues, más ancianos o más frágiles, ¿no? Yo creo que hemos pasado esta primera fase del pico, la fase horrible, donde los hospitales prácticamente se colapsaron. Yo siempre digo, mi hospital pasó a ser un hospital COVID completo y lo único que funcionaba fuera de COVID era oncología, que mantuvimos los tratamientos y las consultas por teleconsulta, obstetricia, porque los niños seguían viniendo al mundo, y urgencias. Todo lo demás se canceló y no había hospital, era solo COVID, ¿no? Hemos pasado afortunadamente esa fase, pero ahora estamos entrando en otra fase que es una fase crónica. Una fase crónica en la que probablemente el número de casos va a disminuir, pero a día de hoy, mientras no haya vacuna, el coronavirus va a seguir presente en nuestro medio, y tenemos que tener en cuenta que el 80% de la gente que se infecta está asintomático o tiene síntomas leves, y que la máxima contagiosidad ocurre en el periodo inicial, con lo cual no es desdeñable que volvamos a tener
repuntes de ingresos de pacientes periódicos, conforme vayan disminuyendo o aliviándose las medidas de confinamiento, y es menos despreciable la idea de que tengamos que convivir con el COVID hasta que haya una vacuna y tengamos en los hospitales que tener dos circuitos, un circuito COVID y un circuito no COVID, ¿no? Y esta es la parte de gestión de la fase crónica que yo creo que es la que estamos empezando y que es un reto también, ¿no? Un reto donde nuestra principal misión es retomar la actividad asistencial, protegiendo al paciente y a los profesionales y evitando que los pacientes tengan pérdidas de oportunidad de tratamiento. Para esto tenemos que repensar nuestra organización asistencial. Las aglomeraciones típicas de un hospital de día de oncología o de unas consultas de oncología no deberían de ser ya admisibles en este contexto, porque hay que mantener esta distancia de seguridad, ¿no? Y quizás la segunda gran estrategia, aparte de una organización asistencial manteniendo esta distancia de seguridad, pase por una identificación masiva y aislamiento de positivos, ¿no? Hoy hemos recibido un mail en nuestro hospital que nos van a hacer los anticuerpos a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Nos van a ir llamando progresivamente en función del riesgo de que lo hayamos contraído. Y yo creo que esto forma parte de lo que necesitamos en este instante, ¿no? Cosas que el viernes pasado mañana tengo una reunión con el director de gestión o de procesos de mi hospital para ver cómo organizamos la asistencia de manera que minimicemos visitas al hospital, mantengamos distancia de seguridad, pero que ya tenemos a todos los oncólogos otra vez incorporados al departamento y los pacientes que les habíamos retrasado las pruebas y retrasado las cosas, pues tenemos que empezar a verlos, ¿no? Para evitar aglomeraciones, estamos pensando en reducir el número de pacientes por hora de agenda, extender la oferta de consulta a la tarde, gestionando incluso turnos de trabajo, cambiar la distribución de la sala de espera para tener otro tipo de distancia entre la gente, minimizar los desplazamientos dentro del hospital y luego seguiremos con medidas de fase aguda, ¿no? Los comités por videoconferencia, videoconsulta para exploraciones de laboratorio de imagen y dar medicación oral para periodos más prolongados. Esto yo creo que es una medida bastante interesante, sobre todo pacientes que están con inhibidores de PARP, y incorporar progresivamente pacientes que habían pasado a una segunda línea, que son los de prioridad intermedio-baja, pues a que retomemos la actividad con ellos también, ¿no? Creo que, como he dicho, la clave está en poder conocer el estado de la respuesta inmune de todos los profesionales y también de todos los pacientes en oncología. Los sanitarios que dieran positivo tendremos que pasarnos a cuarentena, los que sean de IgM positiva, IgG negativa o IgG positiva también, es decir, que estemos en la fase aguda. Y en cualquier caso, aunque hayamos pasado por la infección, no reducir las medidas de protección. Y en pacientes estamos barajando, antes de empezar o reanudar un tratamiento sistémico, testar a los pacientes. En mi hospital, por lo menos, también antes de cada procedimiento quirúrgico ya está establecido que se les hace un test, también serológico, y solamente tratar pacientes que ya estén inmunizados o que sean negativos. Y en cambio, retrasar tratamiento o intervención a los pacientes que estén en la fase aguda de la infección, ¿no? En este sentido, os remito también a un documento que ha hecho SEOM y que ha colgado hace muy pocos días de cómo manejar paciente asintomático y sin dato clínico de que tenga COVID, y la recomendación es que testemos serológicamente a los pacientes. Si es IgG negativo, tratarlo. Si es IgG negativo, IgG positivo, es asumible que el paciente ya ha pasado la fase aguda y si está asintomático se le pueda tratar. Y si está con IgM positivo, independientemente del IgG, esperar 2-3 semanas antes de empezar un tratamiento sistémico. Y ya esta mi última diapositiva, perdonadme si me he extendido un poquito. Yo creo que, y lo hemos hablado muchas veces entre nosotros y con mucha gente, yo hay cinco cosas que recomendaba desde el principio para la pandemia, lo que yo llamo las 5 P frente a la pandemia, y que siguen activas y vigentes durante todo el tiempo, porque ahora además es el momento en el que podemos relajarnos un poco
y realmente contagiarnos de nuevo y contagiar a los pacientes, ¿no? Pero hay que ser proactivo con todas las medidas, hay que intentar ir por delante, tener un espíritu positivo porque el entorno lógicamente no contribuye a ello, pero si nos hundimos pues se hunde todo. Hay que ser muy pragmático, los protocolos que se hacen no deben de tener más de 1 o 2 páginas, no es el momento de enrollarse y de contar la historia de cuántas espinas o espículas tiene el coronavirus, es el momento de ser muy pragmático, seguir siendo muy prudente y, bueno, perdonadme la licencia de confiar en la providencia que nos ayude a salir de esto, ¿no? Y mantener mucho sentido común. Mantener mucho sentido común en todas las cosas que hagamos, tanto ahora como en un futuro inmediato. Y bueno, esta era la presentación que tenía para la organización asistencial de oncología en este periodo. Y como hemos dicho, las preguntas las vamos a dejar para el final, con lo cual le doy paso a Andrés Redondo, que nos va a contar recomendaciones del manejo de cáncer de ovario durante este periodo. Andrés, cuando quieras.